Hola, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que me visitas, mi nombre es Miqueas, soy psicólogo y durante muchos años pertenecí a la organización de los Testigos de Jehová. Hoy voy a hablar sobre la obediencia a la autoridad en un contexto organizacional como es la de los Testigos de Jehová. El obedecer es de suma importancia. La figura más poderosa dentro de la organización de los Testigos de Jehová es el cuerpo gobernante. Este cuerpo gobernante es un grupo de hombres, aproximadamente de 7 hombres en la actualidad, porque su número ha variado a lo largo del tiempo, en los que dictan las normas, son los que ejecutan las doctrinas y son los que consideran si determinada enseñanza va a continuar enseñándose o va a ser sustituida por otra. Dentro de la organización, la obediencia debe de ser absoluta. Cualquier testigo de Jehová que ose o se atreva a cuestionar algunas de las doctrinas que este cuerpo gobernante dicta, la pena a la que puede ser sometido es de ser expulsado. Pero no solamente ser expulsado, sino será expulsado bajo la acusación de apostasía. La apostasía dentro de la organización de los testigos de Jehová es la peor de las acusaciones, mucho peor que ser expulsado por haber robado, haber cometido adulterio, fornicación o ser gay. Entonces, estamos hablando de un asunto muy serio porque son muchos los testigos de Jehová que han sido expulsados a lo largo del tiempo y esto tiene unas repercusiones muy importantes. Cualquier testigo de Jehová que ha sido expulsado, si tiene la situación de que su familia también es testigo, la familia tiene la obligación de obedecer a este cuerpo gobernante y cortar todo contacto con él. Así que esto ha generado muchísimos problemas, sobre todo hay muchos casos de suicidio precisamente por esta decisión de este cuerpo gobernante de obligar a que las familias y los amigos de la persona que ha sido expulsada o que ha dejado la organización pues sea sometida al ostracismo, es decir, al aislamiento social. Esto es una manera de matar en vida, porque muchos de los testigos de Jehová han nacido dentro de la organización porque sus padres o incluso sus abuelos ya lo eran y esto ha generado un gran desajuste en su vida. Es muy difícil explicar la sensación que se puede experimentar cuando todos tus amigos, todas tus amistades que son testigos dejan de hablarte. Eso es como que el mundo que conocías hasta ahora pues deja de existir. ¿Por qué hablo de esta pauta, de esta normativa? Porque vamos a examinar a través de un experimento científico qué es lo que hace que una persona o que un grupo de personas, como pueden ser los integrantes de la organización de los Testigos de Jehová, sean capaces de obedecer a una autoridad como es el cuerpo gobernante y por extensión a los ancianos de cada congregación y someterse a sus criterios, incluso cuando estos sobrepasan lo que entendemos por naturaleza como una cuestión de sentido común, como una cuestión de moral propia. Y cuando hablo de moral, no me refiero a la moral que los testigos de Jehová aprenden dentro de la organización. La moralidad no es un monopolio, no es una propiedad de la organización, porque hay muchas personas que son morales y no son testigos de Jehová. Hago esta aclaración porque la mayoría de los testigos de Jehová creen que son las personas con más altas moralidad que el resto de lo que ellos denominan el mundo. Pero evidentemente esto no es así. Hay millones de personas que son o que tienen una alta moralidad y no son testigos de Jehová. Entonces la cuestión es, cuando las personas que están dentro de la organización siguen las órdenes de las autoridades superiores, como son los ancianos y por extensión el cuerpo gobernante, cuando les lleva incluso a obedecer órdenes de negarle el saludo a los hijos que, por ejemplo, han dejado de la organización, o a hermanos o a padres, que los miembros de la organización dejan de saludar y dejan de tener trato, ¿qué es lo que hace que las personas normales, en términos generales, hagan algo que en situaciones normales no harían? Porque no es normal que unos padres dejen
tener contacto con sus hijos. De hecho, esto ha generado muchísimos problemas dentro de las familias. Hay miles de familias que se han separado por esta situación. Hablamos de una decisión de obedecer a las autoridades superiores en lo que tiene que ver con la expulsión, pero también hay otras obediencias hacia estas autoridades, hacia este cuerpo gobernante, que son incluso más peligrosas, como es el hecho de seguir la doctrina de no aceptar las transfusiones de sangre. Durante décadas, los testigos de Jehová rechazaron totalmente las transfusiones de sangre, incluso aunque éstas fuesen en pequeñas porciones o partes de esta sangre. Con el tiempo esto ha cambiado y bueno, ahora ya se permiten algunas partes, no todas, pero evidentemente esto ha generado que muchos hayan perdido la vida por el camino. Claro, mientras fueron obedientes a las autoridades, es decir, a este cuerpo gobernante, pues muchos han perdido la vida. ¿Qué hay de los trasplantes de órganos? De nuevo, el cuerpo gobernante en aquellos años, en los años 40, 50, pues prohibía el trasplante de órganos. Posteriormente cambió esta doctrina y entonces sí se empezó a permitir el trasplante de órganos. Pero durante ese espacio de años, los que fueron obedientes a la autoridad, es decir, al cuerpo gobernante, muchos perdieron la vida. Por eso la cuestión es, si estamos hablando de personas en términos normales, ¿qué es lo que hace que muchos dentro de la organización acaben obedeciendo incluso por encima de sus propias normas morales, las suyas propias, no las que la organización enseña, a tal grado que puede incluso llegar a provocar su propia muerte o incluso la de sus propios familiares? Os voy a hablar acerca de un experimento muy curioso que fue el que hizo Stanley Milgram allá por la década de los 60. Él hizo una investigación a raíz del libro que escribió Hannah Arendt titulado Eichmann en Jerusalén. Eichmann fue un oficial de las SS que participó activamente en la gran maquinaria de exterminio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Es curioso porque se daban los casos de que oficiales de las SS que participaban en esta masacre eran personas que eran verdaderos psicópatas, o se comportaban al menos como verdaderos psicópatas durante el día, cuando estaban llevando a las cámaras de gas a familias enteras, hombres, mujeres, niños, personas mayores, durante todo el día. Y por la noche, cuando llegaban a sus casas, eran papás respetables que amaban a sus esposas, que les contaban un cuento a sus niños antes de llevarlos a dormir, y eran personas completamente normales. La cuestión es, ¿cómo es posible que las órdenes a la autoridad superior sea capaz de rebasar incluso la propia moral? ¿Significaba esto que todos los nazis eran unos psicópatas? ¿Que toda una nación eran psicópatas y eran capaces de hacer las barbaridades más grandes? Incluso acusados de crímenes contra la humanidad. Bueno, pues a raíz de esta situación, Stanley Milgram hizo un experimento que resultó cuanto menos paradójico y curioso. He pensado en el experimento de Stanley Milgram porque creo que podría explicar en parte por qué los testigos de Jehová son capaces de obedecer al cuerpo gobernante o a los ancianos incluso por encima de sus propias normas morales. En primer lugar, hay que decir que Stanley Milgram hizo un experimento que estaba compuesto de un director de laboratorio, estaba compuesto de un aprendiz y también estaba compuesto de un enseñante. El experimento buscaba a un voluntario, pero tenía un poquito de trampa este experimento. Mientras buscaban voluntarios, se presentó el experimento como que se estaba haciendo una prueba a ver si el dolor, el infligir dolor, tenía algún efecto positivo en el aprendizaje. Evidentemente, ese no era el experimento. El experimento era cómo actuaría una persona frente a las órdenes de una autoridad superior cuando ésta infligiera daño a otra persona. Así que se buscó a una víctima, podríamos decir, en el que debería de hacer el papel o el rol de enseñante. Y luego, otra persona que se presentaba también como una persona que se presentaba voluntariamente a la prueba, pero que no lo era, sino que era un actor, hacía el rol de aprendiz.
y luego el director del laboratorio era el que estaba presente en todo este escenario. La cuestión es que cuando se pudo hacer con un voluntario, que era el que hacía de enseñante, al enseñante se le colocaba en una butaca en la que tenía delante un aparato amplificador de corriente con diferentes botones. Cada botón era del tipo de palanquita de off-on. Cada palanquita, cada una de estas palanquitas, tenía una intensidad de corriente. Iba de menor a mayor. La mayor intensidad de corriente era capaz de matar a una persona. Y su trabajo era enseñarle al aprendiz, es decir, a la otra persona, pares de palabras en las que debería de memorizar, y si el aprendiz se equivocaba, debería de darle con uno de los botones una descarga de electricidad, y esta iría en aumento a medida que se iba equivocando. El que hacía de aprendiz era evidentemente un actor, aunque el otro no lo sabía, y se le hacía sentar en una butaca en la que se le ponían unos electrodos en las muñecas y supuestamente debería de recibir la descarga de electricidad. Esto era lo que se le hacía creer a la víctima, ¿no? Al que hacía la prueba, al voluntario, que solamente había uno, y evidentemente el director del laboratorio era el que daba las órdenes. Entonces el que recibía, el aprendiz que recibía las descargas cada vez que se equivocaba, emitía unos sonidos de dolor y estos iban en aumento. Y el aumento se suponía que era porque cada vez recibía una mayor descarga cada vez que se equivocaba y que no decía bien la lista de palabras emparejadas que tenía que aprender. Bueno, el experimento fue cuanto menos curioso porque Stanley Milgram replicó el mismo experimento decenas de veces, incluso en diferentes países, con diferentes personas de poblaciones distintas. Y el resultado fue increíble, porque un 65-66% de todos los que participaron fueron capaces de administrar la máxima corriente al que hacía el rol de aprendiz. Y aunque algunos se opusieron a continuar con la prueba, protestando diciendo, oiga, yo no quiero continuar dándole estas descargas de corriente a pesar de que se haya equivocado porque estoy haciendo sufrir a una persona. El director del laboratorio le decía, por favor, continúe con la prueba. Así que el director del laboratorio hacía el rol de autoridad superior. El hecho de que el que hacía de enseñante, es decir, el que era la víctima, que no sabía de qué iba el experimento, fuese capaz de llegar incluso en un 66% de la población hasta el final, dejó a la comunidad científica cuanto menos en un estado de shock, porque lo que Stanley Milgram pudo demostrar es que prácticamente casi dos terceras partes, sí, dos terceras partes de la población era capaz incluso de llegar a agredir en la vida de otras personas por el mero hecho de seguir a una autoridad superior. Cuando yo leí este experimento me pareció fascinante y a la vez aterrador, porque este experimento al final lo que revela es que dos terceras partes de la población que consideramos normal, en una situación pues favorable, sería capaz incluso de hacer que otras personas pues pudieran llegar a morir o incluso ser testigos del sufrimiento que le estamos afligiendo. Y esto me hizo pensar mucho en la situación de los testigos de Jehová, porque cuando uno sale de la organización, los que estáis viendo este vídeo, si sois ex testigos de Jehová o estáis en un periodo que estáis saliendo, probablemente estaréis de acuerdo en que a medida que pasa el tiempo y os desvinculáis más de la organización o de la secta, os daréis cuenta que os resulta increíble que incluso vosotros mismos fueseis participantes en este ostracismo social que se someten a los que, cuando vosotros erais testigos, también eran expulsados. Y es curioso cómo se puede llegar a bloquear la mente, cómo se puede llegar a anestesiar nuestra capacidad de raciocinio, nuestra propia moral, la que por naturaleza tenemos, cómo se puede llegar a distorsionar de tal manera que acabamos
obedeciendo a una autoridad superior, incluso a- al extremo de llegar a afligir a alguien, incluso, quién sabe si hasta la muerte. Me resultó curioso uno de los vídeos que editó la Watchtower, en la que se mostraba cómo una hija llamaba a sus padres. Esta hija había sido expulsada de la organización de los testigos. Los padres estaban en casa reunidos mientras la mamá estaba haciendo sus tareas domésticas. Curioso, ¿no? El vídeo, que esté haciendo las tareas domésticas. Podría haber sido el padre, pero no. Es la mamá la que está haciendo las tareas domésticas. El papá está leyendo alguna publicación. Y cuando la hija los llama, como la hija está expulsada, la mamá ve que, cuando llaman al teléfono, ve que es el nombre de su hija y opta por no hacerle caso. Cuando vi el vídeo pensé, como muchos habéis grabado en algunos vídeos, ¿verdad? Habéis razonado, si esta hija hubiese llamado a sus padres porque ha sufrido un accidente de tráfico o porque necesita pues ayuda inmediata que pudiera incluso su propia vida correr peligro, ¿de verdad que estos padres podrían vivir el resto de sus vidas con paz pensando que no atendieron a su hija a pesar de que necesitaba ayuda? Bueno, pues yo creo que el experimento de Stanley Milgram no explica tal vez el por qué ocurren estas cosas, o tal vez sí, pero al menos sí que explica hasta dónde somos capaces de llegar. Me pareció interesante porque es difícil explicar por qué llegamos a esta situación, pero lo que el experimento mostró es que la importancia no era de qué tipo de orden era la que se estaba dando, sino quién la daba. En el caso de la Organización de los Testigos de Jehová, quien da la orden es el cuerpo gobernante. Pero como los que habéis sido testigos de Jehová o los que lo seguís siendo sabéis de sobra, el cuerpo gobernante atribuye su poder y su autoridad a la que Dios mismo le ha concedido. Por lo tanto, cuando una doctrina o una orden o un mandato viene del cuerpo gobernante, para todo testigo de Jehová es como si viniera de Dios mismo. De manera que el cuerpo gobernante tiene un áurea de poder igual o incluso superior al divino, porque cuando habla el cuerpo gobernante es como si hablara Dios. En esas circunstancias, ¿quién se atreve a cuestionar o a rebelarse contra las doctrinas del cuerpo gobernante? Eso explica por qué prácticamente todos los testigos de Jehová son obedientes a la autoridad superior. Pero también plantea hasta qué grado puede ser positivo o beneficioso seguir las órdenes de una autoridad superior. Creo que queda más que evidente que es importante que cada uno se asegure de que está haciendo lo que es correcto. Todo ser humano tiene una peculiaridad y es que, de alguna manera, como los instintos, como el instinto de los animales, entendemos cuando algo no está bien o cuando algo va en contra de nuestra propia moral o de nuestro sentido común. Y creo que es importante en esos casos escuchar lo que nos dice el corazón, lo que nos dice nuestro instinto. Vivimos en una sociedad en la que cada vez se escucha menos a nuestro corazón, se escucha menos a nuestros instintos. Y creo que es importante recuperar que lo que nos dice nuestro interior muchas veces es el camino correcto. Y esto también pone en tela de juicio, o mejor, más que en tela de juicio, esto también sale a relucir lo que es la disonancia cognitiva. Y esto ocurre cuando nuestra naturaleza nos dice que la orden que se nos da no es correcta, no es buena, pero que quien nos la da tiene toda la autoridad y todo el apoyo divino para darla. Esa es la disonancia cognitiva a la que muchos testigos de Jehová se enfrentan a diario y que es motivo por el que genera tantos desajustes, tantos desequilibrios y tantas situaciones mentales que son realmente preocupantes. Si te ha gustado el vídeo, darle al like y, por supuesto, no olvides suscribirte. Nos veremos en próximos vídeos, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.